Hola niños, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo del Club de Valores. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí en esta pantalla, mientras tanto, para traerles la palabra del Señor. Recuerden que estamos viendo la vida del Señor Jesús. Muy pronto ya vamos a terminar esta parte de la vida de Jesús y espero que haya sido de mucha edificación para todos ustedes y sobre todo que Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir y nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, no en los hombres. Bueno, y vamos a iniciar primero con una palabra de oración. Bueno, oremos entonces. Gracias te damos nuestro buen Dios por este día tan lindo y tan maravilloso que nos has regalado hoy. Gracias por toda esta semana también, donde hemos visto tu cuidado, tu protección, tu provisión también, Señor. Yo te ruego, Padre, si hay personas enfermitas en este momento, para que seas tú con ellos, sanándoles, Señor, si es tu santa y divina voluntad, para que les bendiga, les fortalezcas en medio de sus enfermedades, Señor. Sobre todo para que las personas busquen de ti, oh Padre, aún en medio de la enfermedad. Bendícelos, ayúdalos y sánales, Señor. También te pido pues por cada una de las personas que nos escuchan hoy, para que seas tú bendiciendo sus hogares, que en ninguna casa falte el alimento, el vestido, el techo, la salud, pero sobre todo que haya mucho crecimiento espiritual. Bendícenos en este tiempo, abre nuestra mente, nuestro corazón para la lección de hoy, Señor, para que podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar y rescatar para nuestras vidas lo que tenemos que obedecer para ti. Quédate con nosotros en esta tarde, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Y lo vamos a invitar a tener un canto. Es una canción, un canto que tiene por título Jehová es mi luz y salvación. Entonces vamos a cantar para la alabanza y gloria de nuestro Señor este hermoso canto. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? ¿De quién atemorizarme? Aguarda Jehová, aguarda Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Amén, mis amigos y hermanos, que el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao. Y el título de la clase de hoy es Jesús es el sacrificio de Pascua. Jesús es el sacrificio de Pascua. Pero antes de pasar a la lección, vamos a mirar un versículo para memorizar. Y ese versículo lo vemos en la primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 14. Y lo voy a invitar a que repitamos todos a la vez este versículo para memorizar. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Y es verdad, Jesús vino para ser el Salvador del mundo. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Muchas personas anduvieron con Él. Asimismo, muchos escucharon sus enseñanzas, lo que Él les decía. Muchos vieron los milagros y lo que el Señor Jesucristo hizo. Y asimismo, muchas personas también lo vieron morir. Pero muchos lo vieron resucitar. Entonces, durante el tiempo en que el Señor Jesucristo estuvo acá, hizo una cantidad de cosas y estaba rodeado primeramente de sus discípulos, de los apóstoles y demás.
Y esas personas son las que dicen, en este caso el apóstol Juan, y dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado el Hijo, el Salvador del mundo, porque ellos lo vieron, ellos tuvieron esa bendición de poder estar ahí con Él. Y por eso es que el Señor Jesucristo entonces vino a morir por tus pecados, a morir por mi pecado, por el pecado de toda la humanidad. Pero todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador son los que se hacen merecedores de ese privilegio de ser hechos hijos de Él, hijos de Dios. Y es por eso que Él vino entonces a este mundo, ¿sí? Para salvarnos. Si aún en este momento de tu vida no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el momento de hacerlo. Hoy es el momento de darte esa oportunidad de cambiar y de empezar una nueva vida, sabiendo que hemos de morir y que cuando morimos hay dos sitios a donde ir, o al cielo o al infierno. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, vamos al cielo. Si una persona no recibe al Señor Jesucristo, no es salva. Por eso es que es una decisión definitiva, radical y decisiva. Ahora, si ya has recibido al Señor Jesucristo, siga adelante, constante, confiando en el Señor. Y la invitación siempre es a que estés conectado con el Señor a través de su santa y divina palabra. Y a que estés en comunicación con el Señor, orando todos los días, leyendo la palabra de Dios y orando. Es la invitación para todos y cada uno de nosotros. Entonces vamos a tener este tiempo de enseñanza de la tarde de hoy. Que el Señor los bendiga. Como dijimos, nuestra lección de hoy se llama Jesús es el sacrificio de Pascua y encontramos toda esta lección en estos libros de la Biblia que son Éxodo 12, capítulo 12, versículos desde el 1 al 28, Zacarías capítulo 11, versículo 12, Mateo 26 del 1 al 5 y desde el 14 hasta el 50. Lucas 22 del 39 al 46. Vamos a recordar un poco qué es la Pascua. Ya hemos en otras ocasiones en el Club de Valores hemos enseñado que la Pascua comenzó desde cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. ¿Recuerdan? Que Dios mandó muchas plagas al pueblo de Egipto para que el faraón dejara ir al pueblo de Israel de allí, porque el pueblo de Israel ya iba a ser formado como pueblo nuevamente, porque Dios ya lo había dispuesto así, pero este faraón no quiso dejarlos ir, entonces Dios mandó muchas plagas, ¿cierto? 9 plagas y en la última fue donde Dios institucionalizó la Pascua para todos ellos. Entonces, ¿cuál fue el mandato que Dios les dio? Les dijo, en esta noche ustedes van a sacrificar un corderito y con la sangre van a pintar los marcos y arriba en la puerta con esa sangre, porque cuando pase el ángel de la muerte, entonces las casas que vean marcadas con la sangre no van a ser tocadas. En las que no esté la sangre iba a morir el primogénito de los hijos de esa casa. Entonces así hicieron todos los judíos, cogieron, sacrificaron el corderito, pero ellos iban a asar el corderito, lo iban a comer también, y iban a hacer panes sin levadura, y iban a comer, dice que especias amargas. Entonces ellos obedecieron en todo lo que Dios les mandó y pintaron los marcos de las puertas con la sangre, y el Señor les dijo, quédense con la ropa, todos preparados, mejor dicho, para salir. Entonces, claro, inmediatamente pasó el ángel, vio las puertas marcadas, allí no pasó nada, pero aún en la casa de Faraón el primogénito murió. Entonces ya Faraón les dijo, váyanse de aquí, adoren a su Dios, ya no los quiero ver, ¿cierto? Entonces ya ahí empezó todo, ya el pueblo de Israel para ir a la tierra que Dios les había prometido. Desde este momento inició la Pascua, con el sacrificio del cordero y el derramamiento de su sangre.
Entonces ya en la época de Jesús, que esto fueron muchos, muchos, muchos años después, yo creo que más de 1000 años después de esta primera celebración de la Pascua que Dios les instituyó permanentemente, y recordemos que el pueblo de Israel fue muy desobediente y Dios tenía otro plan para la salvación de los seres humanos. Entonces Jesús ya se acercaba. Recuerdan, la semana pasada vimos que él venía en un burrito, ¿cierto? En un pollino, un hijo chiquito, ¿cierto? Del burrito. Entonces lo proclamaban como rey, pero Jesús ya sabía que se acercaba su muerte. Y Jesús les decía, se acerca mi muerte y el Hijo del Hombre será entregado y morirá en la cruz. Uy, pero los judíos, los discípulos de Jesús, que eran sus 12 más cercanos, no entendían eso. Ellos no, porque iba a morir el Señor si era un buen hombre, enseñaba cosas buenas, ¿cierto? Pero entonces uno de ellos, Judas, aprovechó, ¿cierto? Las palabras que él decía y todo, pero él decía, estos fariseos y estos hombres religiosos, sacerdotes, uy, ellos están buscando una ocasión para poder apresar a Jesús y culparlo de muchas cosas. Entonces Judas, como dice el Señor, se le mete a Satanás a él y fue y le dijo a los sacerdotes, ¿qué me daréis? Y yo se los entrego. Entonces los sacerdotes le dijeron a él, pues te damos 30 piezas de plata y tú no los entregas. Entonces él ahí mismo, claro, llena su corazón de codicia porque ve mucha plata, al parecer esto era mucha plata. Y ahí mismo, claro, él dijo, listo, y recibió ese dinero con codicia, ¿cierto? La gente codiciosa no le importa hacer cualquier cosa, eso es pecado delante de los ojos de Dios. Él recibió esta plata y él empezó a mirar en qué momento iba a entregar al Señor Jesús. Entonces, como se acercaba otra celebración de la Pascua, esta celebración duraba como 7 días, eran varios días. Entonces el Señor les dijo, preparen un lugar especial para que celebremos allí la Pascua. Entonces allí vemos también a Judas sentado con todos, ¿cierto? En la mesa, ellos compartieron toda la cena, pero Jesús le dijo, o sea, Jesús le decía a los discípulos, uno de vosotros me vas a entregar, y todos decían, pero ¿quién? Entonces Jesús dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, y ese fue Judas. Pero aún así los discípulos no entendían, ellos no creían pues que alguien de ellos sí lo iba a entregar y todo. Entonces Jesús le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Y en ese momento se paró Judas y se fue de ese lugar. Entonces los discípulos estaban tranquilos, como distraídos. Ellos creían que Jesús le había mandado a hacer algún mandado porque Judas se supone que era el que manejaba la plata de todos ellos. Mire, ellos como que recogían dinero y todo, pues para poder salir, y en sus caminatas tenían que comer y comprar comida, ¿cierto? Y Judas era el que manejaba estos recursos. Entonces cuando Judas salió, Jesús tomó el pan y lo partió y le dijo a todos ellos, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Él instauró la nueva cena, era el nuevo pacto, y les decía, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él estaba dando una representación de que ese pan era el cuerpo de él, porque él sabía lo que le iba a pasar. Sí, al partirlo, eso quiere decir como que su cuerpo iba a ser maltratado, y realmente así fue. Y dice que también sirvió el vino y les dijo, tomad, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y les dijo que hicieran esto en memoria de él. Hoy los discípulos pues participaron de esa cena, y también dice que ese es el nuevo pacto en su sangre, ¿cierto? Entonces no es que se quitara un pedazo de carne y les diga coma porque este es mi cuerpo, no, él tomó el pan y lo partió porque eso era una representación del cuerpo. Lo mismo el vino representaba su sangre, no es que él derramó sangre y todos tomando sangre de Cristo, no, eso no pasa, es simplemente para recordar su muerte, ¿sí? Entonces Jesús lo compartió e instauró la nueva celebración de la Pascua. ¿Por qué?
porque Jesús iba a ser el último cordero, ¿cierto? Inmolado, ya no se necesitaba más sacrificios, pero esto es para los que creen en el Señor Jesús. Después de que celebraron la cena, dice la Biblia que salieron de este lugar y el Señor Jesús los llevó al monte a orar. Ellos se fueron a Getsemaní a orar, pero entonces el grupo quedó más atrás. El Señor les dijo que estuvieran orando, se apartó con Jacobo, Juan y Pedro y les dijo, esténse ahí, estén orando, y él se alejó todavía más de ellos. Entonces el Señor Jesús empezó a entristecer su corazón porque él sabía que ya venían por él. Él sabía que ya le iba a tocar cargar en él el pecado de todos nosotros. Él no estaba sufriendo tanto que porque iba a ser clavado en una cruz, porque eso es lo que pensamos nosotros, ay no, me van a clavar. Pero el Señor estaba pensando era que él iba a estar apartado de su Padre porque iba a cargar en él el pecado de todo el mundo, de todos nosotros. Y él lloraba y decían que su sudor eran como gotas grandes de sangre. Imagínense en el estado emocional que él estaba, ¿cierto? Y le decía, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, aparta de mí esta copa. O sea, si es posible que yo no tenga que hacerlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y decía la Biblia que venían ángeles a consolarlo y a estar con él. Pero entonces él se levantó a mirar qué hacían sus discípulos y sus discípulos estaban durmiendo. Entonces decían, no pueden aguantarse un ratico y están dormidos, estén orando. Lo hizo en 3 veces, pero ya en la tercera parte, él le dijo, bueno, ya vienen por mí. Y en ese momento ya se oía toda la bulla y la algarabía, había mucha paz y mucha tranquilidad, pero después empezó una bulla y todos decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y sí se despertaron todos, y cuando vieron que venían soldados y que estaba Judas ahí con ellos, y ellos, ¿cómo así? Que venía Judas y soldados y todo, y en ese momento Judas le dio un beso al Señor Jesús, para que los demás se dieran cuenta quién era Jesús. No, ellos no lo reconocían. Y en ese momento Jesús fue entregado por Judas, por 30 piezas de plata. ¿Y qué hicieron los demás discípulos? Huyeron y dejaron al Señor. Entonces hasta aquí tenemos nuestra lección y vamos a mirar estas palabras para reflexionar. Bueno, y en este tiempo para reflexionar, debes de saber que Jesús sabía que el tiempo de su muerte se había acercado, porque Él sabe todas y cada una de las cosas que pasan a su alrededor. Jesús estaba cumpliendo todas las profecías que de Él estaban escritas desde el Antiguo Testamento y cumplió cada una de ellas. Jesús conocía la intención de Judas y sabía que él andaba con los principales sacerdotes de la época y que decidió entregarlo para que lo crucificaran, para que lo mataran. Jesús sabe todo en el pasado, el presente y conoce también el futuro. Es enteramente Dios, que se hizo enteramente hombre. Él es omnisciente. Dios te hizo a ti y te conoce muy bien. Él sabe cuándo te enojas o si no crees en Él, pero aún así te ama y te ama mucho. Y ahí es donde vemos el amor de Dios en todo momento alrededor de nuestras vidas. Jesús es el sacrificio perfecto de la Pascua. El Señor se ofreció voluntariamente a morir por tus pecados, para que ya no tengas que estar separado de Dios. Dios promete que cuando crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador, recibes la vida eterna. Eso es maravilloso, recibir la vida eterna. Eso significa que Jesús vendrá a vivir dentro de ti para cambiarte por dentro y hacerte una nueva persona, para obedecerle solo a Él. ¿Has creído en Jesús como tu Salvador? Si no, te animo a que lo recibas hoy, a que tomes una decisión, a que hagas algo, una decisión definitiva y radical, y le permitas al Señor ser tu Señor y único y suficiente Salvador. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Entonces oremos. Gracias te damos nuestro buen Dios y Señor por este tiempo tan especial que hemos tenido aquí en el Club de Valores. Gracias por tus enseñanzas, Señor, porque hoy hemos aprendido
de que tú todo lo sabes, tú todo lo conoces, tú conoces lo más profundo de todos nosotros, tú conoces nuestros pensamientos y aún las intenciones. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tener un buen corazón, una buena mente, Señor, y una buena disposición para obedecer todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, porque realmente tú nos vas a juzgar es por las palabras que están escritas en ese libro sagrado que es la Biblia. Tú nos enseñas todo lo que nosotros tenemos que hacer y todo lo que debemos obedecer. Y por esa obediencia es que tú vas a mirar, tú sabes realmente quiénes somos. Yo animo, Señor, a todos nuestros oyentes aquí en esta oración, a que todos los días lean la Biblia, oren, confiesen sus pecados, Señor, y empiecen a hacer esos cambios grandes, trascendentales que tú quieres que nosotros hagamos. Bendícenos, ayúdanos y danos todo el carácter y la fortaleza que necesitamos para cambiar realmente y ser cada día a tu imagen como tú dices en tu palabra. Bendícenos pues en este resto de tarde. Gracias por todo lo que tú nos das, porque todo es bueno. Aún esas cosas que aparentemente no son buenas es para nuestro crecimiento y para tú ayudarnos a ser mejores cada día. Quédate con nosotros en esta tarde. Bendice a todos los oyentes y gracias por este tiempo tan especial en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por Appen, que nos permite usar las láminas de estas lecciones tan importantes para nuestras vidas. Queremos animarlos a que compartan estas historias, a que compartan este link con otras personas, porque realmente ese club de valores, pero no es solo para los niños, sino para todos nosotros, porque ¿qué contiene? Contiene la vida de Jesús y es muy importante para todos nosotros. Nos vemos la próxima semana y muchas bendiciones para todos. Bueno, niños, que el Señor los bendiga y muchas gracias por estar hoy acá. Recuerde encontrar una iglesia, un sitio donde congregarse cerca a su casa para que se edifique a través de la palabra de Dios y para que en ese sitio donde se congrega alabe y glorifique siempre el nombre de nuestro Señor Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta una próxima. Chao.